Buenos días, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente en el estudio. Y bueno, les pido disculpas, amados hermanos, que la semana pasada pues ya no he subido videos porque pues por allá me fui a pasear a mi pueblo y me estuve por allá unos días. Y bueno, les cuento que de ese paseo me di cuenta pues de muchas cosas, que por eso es que uno debe de salir y darse cuenta de las cosas. Me vine muy triste porque mi pueblo, en lugar de progresar, ha retrocedido. Y pues es evidente, ¿no? Porque hay otros pueblos cercanos que sí han progresado, aunque sea en lo material, pero han progresado. Pero en mi pueblo no hay progreso ni material y menos espiritual, porque realmente la gente está muy enfrascada en el dinero. Eso es lo que lleva a a la bancarrota, como dicen, porque resulta que si yo vivo en un pueblo y aunque yo no sea comerciante, yo puedo apoyar a los comerciantes, ayudarse los unos a los otros, ¿sí? Porque realmente eso trae el progreso. La ayuda mutua trae progreso. Cuando no, pues bueno. Entonces me encontré con ese retraso de mi pueblo, que por lo menos en la plaza, en lugar de haber más puestos, han tumbado los puestos que habían hecho, porque los hacen pues, en adobe, ¿no? En adobe no, sino en ladrillo. Y han quitado puestos por falta de comercio, ¿sí? Y realmente mi pueblo no crece, es por el fanatismo religioso que hay. Yo culpo a eso, porque la gente de allí es muy fanática, sí, religiosamente. Y pues me da pena y lástima decirlo, pero a estas horas de la vida en ese pueblo repudian a las niñas que son jóvenes, a las chicas que son jóvenes y que tienen sus relaciones y aparecen embarazadas. Les repudian, como repudian a la mamá de la niña también. Sí, y eso sí me dolió muchísimo, porque lo más sagrado que hay en la vida es la ley de procreación, y cuando una mujer está embarazada está cumpliendo con esa sagrada ley, porque abre su matriz a la vida y está dando vida al espíritu que quería venir a encarnar. Pero por el desconocimiento todavía hay prejuicios religiosos que queman, que matan, como dicen. Pero bueno, al fin y al cabo, cada uno tenemos que responder por nuestros hechos. Y yo realmente me viene muy triste por eso. Pero bueno, como vuelvo a decir, pues cada uno respondemos ante la ley. Hay un dicho que dice, ¿no?, que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. ¿Sí? Entonces yo diría que no es por inocencia, sino por ignorancia. Pero aquí vamos, y ahí vamos, pasando la vida así. Y en el estudio de hoy, amados hermanos,
estamos estudiando el capítulo 5, manifestaciones físicas espontáneas del maestro Allan Kardec. Entonces aquí nos damos cuenta de que las manifestaciones físicas espontáneas pues es momentáneas, ¿sí? En un momento se puede materializar un espíritu y podemos verlo en una fracción de segundos y luego se va la imagen. Muchas cosas suceden porque el espíritu es la vida y el espíritu es quien maneja las cosas, su materia, y cuando llega a la facultad de ser medium, en estos momentos es muy doloroso para los medios porque están sufriendo mucho por la aberración de los hermanos enemigos de la causa. Pero aquí vamos entendiendo y vamos comprendiendo ciertas cosas que ya podemos pues hablar ampliamente sobre el espiritismo. Aunque hayan muchas personas que le tienen miedo aún a esa palabra, pero es por falta de conocimiento, porque realmente la religión sembró muy bien ese prejuicio en la humanidad. Prohibió el estudio del espiritismo, diciendo que el espiritismo es del demonio. Y bueno, ya sabemos que nosotros no seamos espíritus buenos o malos, somos hijos del Creador. El demonio de cacho y cola, como lo pinta la religión, no existe. Somos nosotros mismos, porque por eso somos ángeles o somos demonios, según nuestro grado de progreso. Entonces, aquí vamos a continuar con la lectura. Estamos en el capítulo 5, como digo. Estamos aquí y vamos a seguir. Vamos a leer las últimas 2 líneas del video pasado. Y dice así: lo que es la señal más característica no puede menos que atribuirse a una inteligencia oculta. ¿Sí? Como acabé de decir, en estos momentos podemos ver a una persona, porque viene el espíritu, se materializa de fulano o de sutano y yo lo conozco, lo vi, pero es espontánea. Se fue. ¿Qué ocurrió ahí? Que vino el espíritu y quería que yo lo viera. Se manifiesta, ¿sí? Pero para una manifestación así necesita que cuando el espíritu se desdobla y llega a otra parte hayan personas que tengan facultades y él toma de esas facultades y se materializa. Eso es lo que yo entiendo, porque según lo que he entendido sobre la ley de mediunidades, sobre lo que ha dejado el maestro Allan Kardec, que lógicamente yo no me he leído toda su obra, como tampoco me he leído toda la obra del maestro Joaquín Trincado, pero lo que he leído, eso es lo que entiendo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir estudiando. ¿Cuáles son estos los seres misteriosos? Son los que los estudios espiritistas nos enseñan de la manera menos disputable, por los medios que nos indican para comunicar con ellos. Estos estudios nos enseñan a discernir la parte que puede haber de real, de falso
o exagerado en los fenómenos que nosotros no comprendemos. Si se produce un efecto insólito, ruidos, movimientos, o aun cuando sea una aparición, el primer pensamiento que se debe de tener es que se debe a una causa del todo natural, por ser lo más posible. Es preciso entonces buscar esta causa con el mayor cuidado y no admitir la intervención de los espíritus, sino a ciencia cierta. Este es el medio de no hacerse ilusiones. Aquel, por ejemplo, que sin estar cerca de nadie recibe un bofetón o bastonazo sobre las espinillas, como se ha visto, no podría dudar de la presencia de un ser invisible. Entonces, a mí me ha ocurrido, amados hermanos, ¿sí?, en varias ocasiones. Yo voy caminando y me empujan. Yo siento que alguien me pone la mano y me empuja a la espalda. Eso me ha ocurrido varias veces. Entonces, con la lectura el estudio de lo que el maestro y lo que los maestros dejan, he podido entender que yo tengo enemigos, que en el momento son ocultos, pero que tal posiblemente los tengo de existencias anteriores. Y estos hermanos me han querido desencarnar en muchas oportunidades, pero la ley no lo ha permitido, así que le debo mucho a la ley y a mi guía y protector. Un día iba a pasar una avenida y yo la vi sola porque no habían carros. Y yo iba a pasar la avenida cuando un señor me agarra de la espalda de la ropa y me ala hacia atrás. Me jaló. Y en ese momento el que él me pegó el jalón, pero que yo no me alcancé a caer porque di 2 pasos atrás. No me caí. Pero es que un bus apareció de la nada. Y venía a toda velocidad, pero yo no lo vi. Pero el señor sí lo vio. Y no había ruta. Es que ese señor se voló el semáforo en rojo. No había ruta. Y yo por eso, como no vi nada, pues me lancé. Ahí me hubiera elevado, mejor dicho, me hubiera vuelto pedazos. Afortunadamente, mi guía y mi protector me ayudaron. En primero la ley, ¿no?, que no me tocaba desencarnar. Pero fue algo espantoso. Claro que después de eso, siente uno como un desaliento, ¿sí?, seguro del miedo que a uno le da. A veces le da a uno como un desaliento en esas piernas. Pero bueno, de todas maneras, varias veces me han querido desencarnar. Entonces, aquí, con este estudio, entiendo que es un espíritu que está encarnado y que me ha hecho tantas pilatunas. A mí me dejaron de hacer pilatunas hace rato porque seguramente la hermana, el espíritu que estaba encarnado, ya sea en hombre o en mujer, me dejó de perseguir. Muy seguramente ese espíritu ya desencarnó. Entonces me ha dejado mi vida en paz. Entonces, porque ya no puede, no puede. Entonces, bueno, eso es algo que uno puede comprobar. Las cosas que le han ocurrido a uno, que le ocurren, las puede uno comprobar con el estudio del espiritismo. Estos estudios nos enseñan a discernir la parte que puede haber de real o falso o exagerado en los fenómenos que nosotros no comprendemos.
Si se produce un efecto insólito, ruidos, movimientos o aun cuando sea una aparición, el espíritu, el primer pensamiento se debe tener es que se debe a una causa natural, ¿sí? Entonces aquí, pues yo repito para que nosotros podamos entender. Por ser lo más posible, es preciso entonces buscar esta causa con el mayor cuidado y no admitir la intervención de los espíritus, sino a ciencia cierta. Este es el medio de no hacerse ilusiones. Aquel, por ejemplo, que sin estar cerca de nadie recibe un bofetón o bastonazo sobre las espaldas, como se ha visto, no podía dudar de la presencia de un ser invisible. Volví a repetir para que lo tengamos presente, porque yo sé que hay muchos hermanos que han tenido experiencias similares a las mías. Todos somos espíritus aquí encarnados, los que estamos aquí. Podemos tener similares experiencias, ¿cierto? Entonces se debe estar preparado no solo contra las relaciones que pueden ser más o menos exageradas, sino contra sus propias impresiones y no atribuir un origen oculto a todo lo que no se comprende. Una infinidad de causas muy sencillas y muy naturales pueden producir efectos extraños al primer momento. Y sería una verdadera superstición el que por todas partes se viera a los espíritus ocupados en derribar los muebles, romper las vajillas, suscitar, en fin, mil enredos domésticos. Siendo así que es más prudente considerarlos como efectos de la torpeza. La explicación que se ha dado del motivo de los cuerpos inertes se aplica naturalmente a todos los efectos espontáneos que acabamos de ver. Los ruidos, aunque más fuertes que los golpes dados en la mesa, tienen la misma causa. Los objetos lanzados o cambiados de sitio lo son por la misma fuerza que levanta un objeto cualquiera. Una circunstancia viene también aquí en apoyo de esta teoría. Se podría preguntar, ¿dónde está el medium en estos momentos? Los espíritus nos han dicho que en semejante caso hay siempre alguno cuyo poder se ejerce sin que aquel lo sepa. Las manifestaciones espontáneas se producen muy raramente en los puntos aislados. Tienen lugar casi siempre en las casas habitadas y por causa y mediación de ciertas personas que ejercen una influencia sin quererlo. Estas personas son verdaderos medium y ellos mismos ignoran su facultad. Nosotros los llamamos por esta razón medium naturales. Son respecto a los otros medios lo que los sonámbulos naturales a los sonámbulos magnéticos, que también son dignos de observar. Entonces aquí el maestro Alan nos enseña de que hay medium que no saben, es decir, no tienen las facultades desarrolladas.
las facultades mediunímicas, ¿sí? Porque todos tenemos facultades. Yo tengo facultad de hablar, de tocar, de oír, de ver, ¿sí? Son las facultades normales de todo ser humano. Pero las facultades mediunímicas ya entran a regir diferente, porque por eso son mediunímicas. Se trata de la mediunidad que todos los espíritus tenemos y que aún no hemos desarrollado. Se nos presentan en ciertas cosas, en ciertos momentos, cosas que nos hacen entender, ¿sí? Que tenemos facultades, pero que no las tenemos desarrolladas. Entonces es ahí donde se producen los fenómenos, ¿sí? Porque aquí hay 5 personas, supongamos, y de esas 5 personas, 4 hermanos tienen facultades que ellos no saben que tienen facultades mediunímicas. Pero resulta que se aparece un espíritu, ¿sí? Y ve que fulanos y fulanos le pueden prestar su energía, ¿sí? Entonces él se manifiesta y hace una manifestación cualquiera que sea. Se deja ver, se ríe, hace cualquier cosa para entender que hay una entidad ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo entiendo. Pero que realmente el estudio de la mediunidad es un estudio bastante largo y lindo, porque para eso está la ley de mediunidades. Y ahí entiende uno la potencia que tiene el hermano medium, porque es algo muy hermoso tener facultades mediunímicas y poderlas manejar bien, de acuerdo con la ley, ¿sí? Porque se cometen errores y eso sí es peligroso, porque con el espiritismo no se juega. Si hay muchos charlatanes que posiblemente tengan facultades y empiezan a cobrar porque vieron, porque esto, porque lo otro, y eso es grave. Entonces, bueno, se hacen a una deuda con la ley tremenda. Entonces, aquí vamos analizando y tratando de conocer las facultades de los espíritus, ¿sí? Bueno, continuamos la lectura. La intervención voluntaria o involuntaria de una persona dotada de cierta aptitud especial para la producción de estos fenómenos parece ser necesaria en la mayor parte de los casos, aunque haya algunos que en el espíritu parezca obrar solo, pero entonces podría ser que entonces el fluido animalizado de otra parte que de la persona presente. Esto explica el por qué los espíritus que nos rodean sin cesar nos producen a cada instante perturbaciones. Es menester desde luego que el espíritu lo quiera, que tenga un fin, un motivo. Sin esto no hace nada. Luego es necesario que en el acto encuentre precisamente en el lugar en que quiere obrar una persona apta para secundarlo. Coincidencia que muy raramente se encuentra. Si inesperadamente se presenta una persona así, se le utiliza.
a pesar de la reunión de circunstancias favorables, podría también ser impedido por una voluntad superior que no le permite obrar a su gusto. Puede no ser permitido hacerlo sino dentro de ciertos límites y en el caso de que sus manifestaciones fuesen juzgadas como útiles, ya sea como medio de convicción o como prueba para la persona que es el objeto de ellas. Bueno, aquí tenemos algo muy importante, porque resulta que los espíritus se pueden manifestar en cualquier parte, a cualquier hora, ¿cierto? Pero si la ley les permite, porque todo está de acuerdo con la ley, y los guías y protectores apoyan al espíritu si está en justicia, que él haga esto o aquello, porque realmente todo tiene que ser bajo la ley. Entonces, si yo me quiero presentar en una parte, en X parte, me quiero ir, hay un grupo de hermanos que están estudiando, pongamos, en México, en Brasil o en cualquier otra parte, y yo quiero ir a escuchar, lo puedo hacer, porque voy a escuchar, a obtener conocimientos, y eso la ley lo permite. Pero si yo quiero ir a manifestarme y presentarme como tal soy, ya toca es pedirle permiso a la ley si yo lo puedo hacer. ¿Sí? Todo en la vida tiene un orden, y ese orden es el que rige al universo y a los espíritus, por lo tanto. Eso es lo que yo he entendido, pero sí verdaderamente estos son conocimientos que nos llegan al alma, porque es el conocimiento de nuestro propio yo. ¿Qué hago yo como espíritu? ¿Cómo soy yo como espíritu? ¿Qué quiero yo como espíritu? ¿Cómo voy a hacer esto? A hacer lo otro, ¿sí? Porque es que si yo como espíritu no hago lo que quiero o no hago esto o aquello que tengo que hacerlo, nadie lo hará. Empezando, que si yo quiero, digamos, cuando estaba en espíritu, ¿sí? Y como yo quería encarnar, pues pedí permiso a la ley para encarnar. Y conseguí mis padres y conseguí todo para que la ley me diera permiso de encarnar, ¿sí? Entonces, si yo no lo hago, nadie me lo va a hacer. Allá estaría yo en espíritu porque nadie me va a hacer las tareas ni nadie va a hacer lo que yo tengo que hacer. Ese es un comienzo para nosotros poder entender que todo está regido bajo la ley. Eso es algo muy importante y muy necesario de saberlo. A ese fin, no citaremos más que la conversación provocada a propósito de los hechos que tuvieron lugar en junio de 1860 en las calles de Noyer, París. Se encontraban los detalles de la revista espírita de agosto de 1860. A San Luis tendrás la bondad de decirlos. Bueno, aquí parece ser que evocaron al espíritu de San Luis, ¿sí? Dice, a San Luis, tendrás la bondad de decirnos si los hechos
que se dice haber ocurrido en la calle Noyen son reales. En cuanto a la posibilidad, no lo dudemos. Sí, esos hechos son verdaderos, solo que la imaginación de los hombres los abultará, ya sea por miedo, ya sea por ironía, pero lo repito, son verdaderos. Estas manifestaciones son provechosas por un espíritu que se divierte un poco a costa de los habitantes del lugar. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, que sí ocurren hechos, ¿sí? Pero hay unos espíritus que les gusta jugar, son espíritus juguetones, ¿sí? Pero también como la gente no conoce, pues les da miedo. Entonces, si hacen esas manifestaciones para hacerle dar miedo a la gente y digamos que manifestaciones escandalosas, pero es porque la ley les permitió. En aquel entonces, cuando el maestro Allan Kardec se manifestaban mucho los espíritus, porque como era el tiempo de anunciar que el espíritu vivía, que los muertos no habían muerto sino vivos, que los espíritus por más que desencarnaran y los enterraran, el cuerpo, su espíritu vivía. Entonces se formó una gran manifestación de espíritus, ¿sí? Para poder estudiar el espiritismo, y el maestro le dio pues vida a este estudio. Entonces, bueno, yo pienso, amados hermanos, que el estudio del espiritismo es muy lindo, solo que hay que estudiar y analizar para poder comprender. Y pues lógica, a mí me falta mucho porque realmente pues a mi grado de progreso pues no es mucho lo que puedo discernir, pero sí realmente a mí me apasiona, ¿verdad? Y no es por pasión, sino porque me agrada obtener estos conocimientos. Entonces, pues realmente me da mucho gusto, amados hermanos, haber estado con ustedes y haber estudiado esta pequeña lección, pequeña y grande, del maestro Allan Kardec. Y bueno, me agrada muchísimo saber que vamos adelante, ¿sí? Que vamos siempre surgiendo un punto más. Muchas gracias, amados hermanos, y mil felicidades para todos.